Tus hijos no te quitarán tu jubilación, abuelo, le dijo su nieto. Pero horas más tarde pasó esto. El muchacho no llegaba a 30 años, y el anciano que llevaba a sus espaldas, con toda seguridad, ya pasaba los 70. La escena de aquel joven cargando a un hombre mayor me conmovió profundamente, y fue inevitable detener mi auto junto a ellos y ofrecerme a llevarlos a donde quiera que se dirigieran. Tengo que reconocer que lo que en ese momento me motivó no fue tanto la voluntad de ayudar al prójimo, como la intriga que me generaba aquella extraña escena. Lo que escuché una vez los convencí de que subieran a mi carro, me conmovió hasta las lágrimas. Tal y como imaginé, aquel hombre viejo era el abuelo del joven. Ni el muchacho ni el anciano eran de allí. Habían nacido y vivido toda su vida en un pueblo ubicado a 10 kilómetros. El joven tenía 24 años de edad y su abuelo era la persona a la que más adoraba sobre la faz de la tierra. La razón de este amor tan intenso era que su abuelo se había sacrificado siempre por él. Fue quien lo crió, quien lo llevó al hospital cada vez que enfermó y fue su acudiente en el colegio donde estudió. El muchacho se llama Rafael y solo hasta ese día había conocido a su padre. Su madre había muerto durante el parto, mientras que su progenitor, siendo un borracho adicto a los juegos de azar, se desentendió del bebé tras dejarlo en manos de su abuelo y desapareció de aquel pueblo pequeño junto con su hermano y compañero de juegos. En ese entonces, su abuelo no era un anciano, sino un hombre maduro que aún se sentía con fuerzas para afrontar la vida, y decidió hacerse cargo de esa pequeña criatura que era sangre de su sangre. Al fin y al cabo, no le iban a faltar recursos económicos para salir adelante, pues tenía un contrato fijo como albañil permanente en el ayuntamiento local. Se trataba de un trabajo duro que desgastaba su cuerpo, pero en el que ganaba un sueldo relativamente digno, que le permitía costear todos los gastos de él, su esposa y desde ese momento, su nieto. De modo que el pequeño Rafael creció siempre teniendo a sus abuelos como sus figuras de autoridad y de afecto. Fueron ellos quienes cambiaron sus pañales, quienes lo enseñaron a caminar y a decir sus primeras palabras. Cuando Rafael tenía apenas 6 años, su abuela murió. Pero ya para entonces, el abuelo había logrado su jubilación, de modo que, aunque aquella pérdida fue muy dolorosa para todos, abuelo y nieto pudieron hacerse mutua compañía. Mientras me contaban todo ello, caí en cuenta que en ningún momento me habían dicho hacia dónde se dirigían. Así que les pregunté para conducir mi auto hacia su destino. Pero quedé impresionado cuando me dijeron que, en realidad, tampoco ellos sabían hacia dónde ir. Aún más intrigado, seguí conduciendo mi auto sin rumbo fijo hasta terminar de escuchar toda su historia. Cuando Rafael cumplió 12 años, su abuelo le contó la verdad sobre sus padres. Le contó que su madre había muerto durante el parto y que su padre lo había abandonado, partiendo del pueblo junto con su hermano. En ese momento, de poco valió que el hombre le dijera que no le había importado quedarse sin hijos, pues a cambio la vida le había regalado un nieto maravilloso. Rafael hizo caso omiso a estas palabras tan bellas y entró en una profunda tristeza de la que le costaría mucho salir. Se sentía culpable por la muerte de su madre, y aunque el abuelo le explicara y le repitiera que su padre y su tío siempre habían sido 2 muchachos rebeldes entregados a los vicios, a Rafael se le metió en la mente que la razón por la que su padre lo había abandonado era por haber asesinado a su madre. Era absurdo, pues la muerte de ella durante el parto fue algo totalmente médico de lo que nadie tuvo la culpa. Pero el chico era un adolescente y los conflictos existenciales iniciaban en su vida. Pero el amor de su abuelo era más fuerte que las dudas de Rafael, y con mucha paciencia y cariño logró sacarlo de aquel cuadro depresivo y volver a hacer de él el chico alegre que siempre había sido. Esta sería una de las últimas veces en que aquel hombre velaría por su nieto, pues faltaba muy poco para que los papeles se invirtieran y la vida obligara a Rafael a madurar prematuramente y asumir las responsabilidades como el hombre de aquel hermoso hogar.
El señor tenía 70 años, pero tras toda una vida de trabajo duro, parecía de mucho más. Su cuerpo le empezó a pasar factura y enfermó aceleradamente. Sus facultades mentales estaban intactas. Era el hombre lúcido e inteligente de siempre, pero sus músculos y huesos respondían cada vez menos y su movilidad se veía fuertemente limitada a causa de ello. Rafael debió terminar sus estudios en el colegio con mucho esfuerzo, pues no lograba concentrarse en sus clases preocupado por la salud del abuelo. Y es que, aunque contaba con la pensión de jubilado de él, los gastos médicos eran cada vez más elevados y el dinero alcanzaba cada vez menos. Por eso, cuando Rafael se graduó del colegio, tuvo claro que no malgastaría la pensión de su abuelo invirtiéndola en gastos universitarios, sino que decidió conseguir un trabajo como ayudante de construcción para conseguir ingresos extras con los cuales contratar una enfermera que le ayudara a ver por la salud de su ser amado. Y así transcurrieron los próximos 8 años de Rafael y su abuelo. Era una vida dura, pero no habían dejado de ser felices. La enfermera que contrataron se había encariñado con el anciano y entre los tres compartieron a su modo muchos momentos agradables. Pero esta tranquilidad se vio interrumpida una tarde de sábado en que se encontraban viendo una película en la habitación del anciano. En ese momento, la puerta de la casa fue tocada violentamente. La enfermera abrió y lo que vio casi la mata del susto. Eran el padre y el tío de Rafael, quienes se presentaron como los hijos del anciano, mientras amenazaban con armas de fuego para que les firmara unos papeles donde les heredaba la jubilación a ellos dos. Afortunadamente, la enfermera logró domar su miedo y hacerse pasar por la esposa de Rafael y convencer a aquellos dos hombres de que tanto su esposo como su suegro no estaban en ese momento en casa y pidiéndoles que regresaran al día siguiente. Esa misma noche, mientras la enfermera se refugió en casa de su madre, Rafael salió con su abuelo rumbo a la ciudad más cercana. No tenían nada de dinero ahorrado para pagar un carro y lo cargó en hombros. Su abuelo intentó detenerlo, pidiéndole que lo dejara morir, que dejara a aquellos dos malos hombres quedarse con el dinero y que siguiera con su vida adelante. Fue entonces cuando el nieto le dijo: «Tus hijos no te quitarán tu jubilación, abuelo». Lo que el muchacho y el anciano no imaginaban mientras me contaban la historia dentro de mi carro era que nuestro encuentro no había sido casual, sino que Dios los había puesto en mi camino. Yo soy el fiscal seccional de la ciudad. Esa noche les di refugio a ambos en mi casa. Gestioné con un juez la emisión de las órdenes de captura de los dos hijos del anciano, y esa madrugada salí en compañía de un grupo élite y logramos capturarlos. De todo esto ha pasado ya un par de años. El anciano ya no vive. Murió poco después producto de toda una vida de trabajo. Rafael ahora vive en la ciudad. Está casado con la mujer que una vez fue la enfermera de su padre. Acaba de graduarse de abogado y sueña con ser él quien en algún día me reemplace en el puesto de fiscal seccional. Confío que lo logrará. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.